Yo a los 25 años no sabía qué hacer con mi vida hasta que vi una serie de televisión y descubrí qué era lo que quería hacer. Hola, bienvenidos a un capítulo más de Chicks and Chats. Yo soy Fanny Yo soy Jackie. y el día de hoy vamos a hablar de tengo 25 años y no sé qué hacer de mi vida. Fanny, yo te tengo una pregunta. ¿Cuántas veces en tu corta vida te has cuestionado qué onda con tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer con ella? Muchas veces, Mariana, muchas veces me he preguntado a lo largo de mi vida qué es lo que realmente quiero. No te puedo decir el número exacto, han sido más de 5 seguro, pero creo que han sido principalmente en momentos donde termino una etapa, por ejemplo, cuando empiezas a ver qué carrera quieres estudiar, cuando acabas de universidad, cuando vas a buscar trabajo, cuando incluso cuando terminas una relación que fue muy importante para ti. Como que son momentos específicos en los que te preguntas o yo me he cuestionado qué es lo que estoy haciendo de mi vida, si voy por el camino correcto, si voy por el camino incorrecto, realmente qué estoy haciendo. En tu caso, Mariana. Fíjate que en mi caso no sé si es raro, no sé si es común, honestamente no lo sé, pero yo empecé cuestionándome una vez y de ahí al día de hoy creo que las veces en las que me lo cuestiono como que tienden a aumentar a Ok. tal grado de que pues por año te puedo decir que fácilmente 4 veces al año me hago esa pregunta. No sé, te lo juro si estoy bien o soy muy exagerada, pero eso es lo que ha estado sucediendo en mi vida. ¿Tú crees que es algo bueno, es algo malo cuestionarse o es normal? Honestamente, como te lo decía, no lo sé. El cuestionarte qué es lo que quieres hacer con tu vida por primera vez, o bueno, no sé si por primera vez, pero siempre que me lo cuestionaba, siempre era de mucha incertidumbre, de mucho estrés, de depresión, de sentimientos tristes, porque claro, no sabes qué hacer, te sientes desesperada, de la nada das un paso, crees que ya tienes la respuesta de qué vas a hacer con tu vida y pues aunque no te gusta la palabra, pero algo sucede de la nada que te hace cuestionar todo y vuelves otra vez al punto número cero, sin saber qué es lo que quieres, sin saber hacia dónde vas y es algo pues es algo que sucede, o al menos a mí me sucedió. Claro. No, y yo creo que es algo normal, por así decirlo, porque, y hasta cierto punto es bueno. Yo diría que es algo normal. A la mayor parte de nosotros nos sucede, llega ese momento donde nos cuestionamos, más gente de la que creemos no sabe qué es lo que está haciendo de su vida, de la edad que tú quieras. Jóvenes, adultos, personas de 50 años, de 40 años, yo conozco que no tienen ni la menor idea de qué hacen de su vida, y que se encuentran con esta pregunta de qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que quiero hacer. Y creo que es bueno porque con esta pregunta puedes reencaminar el camino hacia donde quieres ir, puedes ajustar tu vida a lo que realmente quieres, quizá cambiaste de opinión y ya no quieres lo mismo que querías antes, pero tampoco creo que sea tan bueno llegar a ese punto en el que te cuestiones tu vida cada 5 minutos, porque creo que también a veces llegamos a caer en esta situación donde nos obsesionamos quizá hasta cierto punto con la certidumbre, con tener todo el tiempo la certeza de qué es lo que va a suceder en nuestra vida, de no equivocarnos, de estar claros completamente de qué es lo que queremos. Y esa certidumbre, la verdad es que no es real hasta cierto punto, porque nunca vamos a poder tener la claridad suficiente para decir, esto es lo que quiero y es lo que voy a querer toda mi vida. No, yo creo que no es posible tener esa claridad. Podemos tener alguna certeza de algún área de nuestra vida o de nuestra vida por algún tiempo, pero eventualmente este cuestionamiento creo que llega a nosotros y a todos en algún momento. Claro, y fíjate que gracias a que entendí cómo soy yo y gracias a que entendí cómo eres tú, pude entender ese balance de lo suficiente que debes de saber para saber hacia dónde vas con tu vida. Porque, por ejemplo, yo soy una persona muy impulsiva, actúo muy rápido. Tú eres una persona más racional, te detienes y esperas esa información. Entonces, cuando vi nuestras dos situaciones, entendí que el medio no es analizar todo ni ser tan rápida. El medio es solamente estar clara de cuál es tu siguiente paso, hacia dónde vas, cuál es ese rumbo que vas a tomar. Porque como bien lo decías, muchas veces esa certidumbre no existe y incluso cuando tomas esa decisión de cuál es tu siguiente paso, muchas veces te puedes equivocar y tienes que volver a repensar todo.
Sí, es como encontrar el punto medio, ni estar en la situación donde jamás te cuestiones qué es lo que estás haciendo ni a dónde vas, pero tampoco cuestionarlo cada 5 segundos, porque entonces te llenas de ansiedad y de esas ganas de querer tener el control y la certidumbre de todo. Claro, pero fíjate, Fanny, que yo recuerdo cuando estaba más chiquita, por ejemplo, en esta edad de 18 años, cuando tienes que entrar en la universidad, yo recuerdo que creo que siento que viéndolo desde afuera te podías dar cuenta que yo no sabía qué hacer con mi vida. Yo no sabía qué era lo que quería estudiar y yo veía a todos alrededor de mí que sabían lo que querían hacer. Y no sé si era por pena o simplemente no lo decía, pero yo no mencionaba o no se platicaba en mi círculo de amigos el cuestionarte, por lo menos detenerte a pensar qué es lo que quieres, cómo se ve eso que quieres para poder tomar tu decisión. Que yo siento que esa decisión de saber qué vas a estudiar es algo muy importante que no se debe de tomar a la ligera y la gran mayoría de las personas lo hacen así. Sí. Y lo que dices es muy cierto, o sea, cuando nos enfrentamos a esta situación, es un proceso muy solitario, el cuestionarte qué es lo que quieres, porque como dices, una, no estamos acostumbrados a hablarlo. No estamos acostumbrados a escucharlo. Cuando alguien nos llega a preguntar, oye, me siento perdida, no sé qué hacer, pues también como que a veces dices, ¿qué le digo? ¿Cómo lo aconsejo? ¿Cómo lo guío? Es complicado. Quizá, no sé si es un tema como de que no estamos acostumbrados, de que quizá la persona que está a un lado de ti no es que no te quiera ayudar, sino que no sabe cómo ayudarte, o que, como tú decías, bueno, yo los veía todos muy seguros y yo me sentía perdida. También a veces fingimos muy bien. Quizá tú creías que ellos estaban muy seguros y estaban igual de perdidos y estábamos todos igual de perdidos. Y como bien dices, esa edad, a los 18 años, yo creo que no sabes qué quieres todavía, porque apenas te estás conociendo. Es Espérame, que Fanny, antes de que hagas esa pregunta, yo te quiero hacer otra. ¿Cómo decidiste, o sea, regresándonos otra vez a esos 18 y cuando te enfrentaste a qué decides estudiar en la universidad, cómo decidiste tú lo que querías estudiar? ¿Y te arrepientes o no te arrepientes? regresando un poco a ese momento donde yo tenía que elegir la carrera, nunca tuve la certeza de qué era lo que quería. Tenía una idea de lo que me llamaba la atención. Y algo que me ayudó mucho fue que desde la prepa yo elegí el área que más me llamaba la atención. Durante la prepa yo pude comprobar de alguna forma si ese era el camino que me seguía gustando o si realmente, como dicen, no todo lo que brilla es oro. Y en la prepa me fui capaz de darme cuenta que sí me gustaba, sí me llamaba la atención, pero que yo quería algo más. Porque yo en la prepa elegí algo como de administración, de negocios, y después me di cuenta que también me gustaban mucho y que era muy buena en las matemáticas y que me gustaban, me llamaban la atención y también toda la parte de la física, de la química, todo eso. Entonces yo dije, bueno, cuando salí de la prepa eso me ayudó mucho porque ya había probado y ya sabía más o menos qué me podía esperar. Y entonces elegí algo que era un punto intermedio, que fue la carrera que estudié, una ingeniería industrial. Y hasta la fecha yo creo que no me arrepiento. También tuve mucha guía y mucho apoyo de papá y de maestros y pregunté, investigué mucho, pero realmente no me arrepiento, yo creo que es el camino que me tocaba y que hoy estoy feliz por haber elegido. Y fíjate que mi historia es completamente diferente. Cuando decido qué estudiar, yo no sabía. A mí de la nada me dijeron, bueno, como que se te dan las matemáticas, ¿por qué no te metes en ingeniería industrial? Pues va. Pero algo que también me sucedía es que por lo que vivía y lo que estaba sucediendo alrededor de mí, yo no me detenía a pensar qué era lo que yo quería, cómo se veía. Simplemente me dejaba llevar por lo que sucedía y esperaba y lo posponía y nunca decidía por mí. Hasta que, pues bueno, terminó la carrera y ahora estoy en un mundo completamente diferente del que estudié. No me arrepiento de lo que estudié, pero si me volvieran a decir si me quedaba a ingeniería industrial o me cambiaba, yo me cambiaría 1000 veces. Yo sé, hoy 28 años sé que mi mundo, mi camino es uno completamente diferente. Y imagínense, 10 años después me toca decidir, ¿sabes qué? No es por este camino, es por el otro. Y pasa. Sí.
No, y está bien, y realmente lo importante es, como dices, darte cuenta y cambiar el rumbo, no importa si pasaron 5 años, 2 meses, 10 años, 20 años, cuando realmente tienes esa certeza de que por ahí no es tu camino, creo que lo correcto es cambiarlo y no perder más tiempo o no forzarlo más, por donde ya sabes que no es. Y ahí el secreto, es algo que puedo tomar de lo que decíamos, el secreto para realmente elegir correctamente o tener una mejor idea de qué es para ti, es conocerte, número uno. Y si es que no te conoces lo suficiente o estás en ese proceso, algo que también ayuda mucho es vivir eso que te llama la atención. Si a ti te llama la atención los negocios, la medicina, lo que sea, practícalo, métete a lo que va a ser esa vida, porque solamente viviéndolo te vas a dar cuenta si realmente eres bueno, te gusta, tienes talento o si tenías una idea completamente equivocada de lo que era. Es la mejor forma que puedes hacer para ir descartando o para decir si es por aquí. Y sobre todo es hacer, es actuar, porque en mi caso yo me quedaba sin hacer nada. Me distraía, prefería distraerme con otras cosas y dejar la decisión para el último. Ahí lo importante es que todos entendamos que elegir qué es lo que queremos de nuestra vida es un proceso solitario porque solamente cada uno de nosotros podemos saber qué es lo que queremos de nuestra vida. Nadie más nos puede venir a ayudar y decirnos qué hacer de nuestra vida. Eso es una tarea que nos toca a cada uno de nosotros y es muy personal. En sí, es muy solitario. Sí podemos recibir ayuda de otras personas que nos guíen, que nos den como un apoyo, una orientación, pero la decisión de elegir el rumbo de nuestra vida y de saber qué hacer con nuestra vida va a ser única y exclusivamente de nosotros. Y es complicado, da miedo, es difícil, porque, claro, ninguno de nosotros queremos tomar la decisión equivocada. Y muchas veces por eso dejamos que otras personas elijan por nosotros. O sea, yo conozco muchos casos, Mariana, de personas que se dejan guiar por otras personas y que les digan qué hacer para que si se equivocan, el error sea de alguien más y no de ellos. Al final son infelices o no tienen la vida que quieren, pero como que se sienten libres de esa responsabilidad. Y tampoco está bien. Lo importante creo que es tener la valentía suficiente para cada uno de nosotros elegir qué es lo que queremos. Y si nos equivocamos, pues tomar esa responsabilidad. Y justo, Mariana, ¿tú por qué crees que le tenemos tanto miedo a equivocarnos sobre lo que queremos hacer en nuestra vida? Siento que es una decisión muy grande, siento que el resto de tu vida cuando tienes 18 es algo que no piensas, es algo que hasta cierto punto no es palpable, no te lo puedes imaginar tan fácil. Muchas veces siento que o no toman esa decisión, de plano no les interesa, o como bien lo decías, les da miedo. Y cuando da miedo, siento que tiene que ver porque alrededor de la persona se vieron esos casos de personas que se arrepintieron, de algunos miembros de tu familia, lo más seguro, amigos, primos, que decían de que es que yo hubiera hecho esto, es que yo quería hacer el otro. Y muchas veces por eso se va haciendo como que esa idea de, ¿sabes qué? No me puedo equivocar. Aparte, yo siempre le echo la culpa a la escuela. Esa parte de equivocarse, como que la escuela siempre nos lo ha dicho que estamos mal y que cada vez que nos equivocamos estamos mal, en lugar de pensar, ¿sabes qué? Ok, te equivocaste, pero ¿cómo entiendes que una equivocación no es el fin del mundo? Dijiste algo que no había pensado, pero que es muy cierto. El estar rodeado de historias de fracaso te llena de miedo, te llena de muchísimo miedo porque, claro, o sea, te puedes ver en las demás personas y puedes decir, yo no quiero ser él, yo no me quiero equivocar, yo no quiero vivir lo que él vivió por elegir mal, yo no quiero arrepentirme después. Como que eso es más carga sobre uno por decir, o sea, tengo que elegir y me tiene que salir a la primera y tengo que elegir bien y tiene que ser la mejor opción que les guste a mis papás, que les guste a todos, que a mis amigos les guste, que sea algo padre, que la sociedad me acepte, que me vaya a ir bien, que sea una opción segura. Son demasiadas cosas que tienes tú que pensar y carga que a veces nosotros nos ponemos, que es normal. O sea, te bloqueas, a veces dices, no, es que sabes qué, mejor no voy a elegir hasta que esté 100% segura y mientras no tomo ninguna decisión. O mejor voy a dejar que alguien más elija por mí, o voy a elegir lo que esa persona eligió porque le fue bien, y te dejas llevar por muchas cosas, menos por lo que realmente quieres y menos por lo que de verdad te llama la atención. Es muy complicado, porque hay muchísimas cosas a nuestro alrededor
que nos influyen y hay muchos miedos que hacen que a veces tomemos las decisiones equivocadas. Y luego, como bien lo decías, el estar lleno de historias te hace inclinarte por un lado o por otro. Pero lo que eso hace es que no te pones a pensar ni a razonar qué es lo que quieres. O sea, sea que escuchas muchas cosas, sea que estás muy abrumado por la decisión, aquí el mínimo común es que tú no te detienes a pensar y como bien lo decías tú antes, preguntarme a mí mismo, ¿qué quiero? ¿Cómo se ve? Ujú. Sí, y es súper complicado. Pero fíjate que yo creo que no hay que tenerle tanto miedo al fracaso, porque sí es una decisión súper importante que va a cambiar nuestras vidas y sí hay que analizarlo, pero no hay que dejar que por ese miedo elijamos desde el miedo o elijamos desde la opción más segura, aunque no sea la que queremos, o que nos paralice. O sea, es importante a veces correr ese riesgo y si nos equivocamos, entender que no pasa nada, porque realmente no pasa nada. O sea, en cualquier momento podemos cambiar el rumbo de nuestro camino y cambiar nuestra decisión y no pasa nada. Claro, y fíjate que ahorita que mencionabas lo del miedo me recordaste a otra serie de televisión que decía, el miedo nunca ha sido un buen consejero. Y es muy, muy cierto, de verdad que Sí, sí. Pero justo. Fanny, tú eres una persona muy racional. ¿Cómo llegaste a este punto de decir, si me equivoco no pasa nada? Te puedo decir que es con el tiempo. Con las experiencias y con el tiempo, voy a sonar muy viejita, pero así ha sido. Me he dado cuenta de muchas cosas. Una de ellas es que el tiempo pasa. Que el tiempo pasa de cualquier forma, no se detiene por absolutamente nadie, independientemente de si tú tomas una decisión y si eliges el rumbo de tu vida o si no lo eliges, el tiempo va a pasar. Lo mejor que puedes hacer es avanzar, ir avanzando, ir probando y si te equivocas, por lo menos ya diste un paso. Eso es un punto. Y otro también muy importante es que muchas veces, por más que lo planeamos a la perfección y tenemos el plan más perfecto, las cosas no salen como nosotros queremos. Por más que nosotros no queramos, la vida se nos va a presentar con ciertas situaciones que nos van a obligar a cambiar el rumbo de nuestra vida, nos van a obligar a replantearnos todo otra vez. También no sirve tanto querer tener el plan perfecto, porque a veces por esas ganas de ser súper perfeccionistas y tener la vida ideal y el camino perfecto y el que no tenga fallas, no tomamos una decisión o nos detenemos ahí. De todas maneras, nunca sabes qué va a pasar adelante. No esperes tener el plan perfecto. Con que tengas una idea de qué es lo que quieres y algo que para ti suene bien, ve con eso. Y en el camino se va a ir perfeccionando. La otra cosa que también me di cuenta con el tiempo es que no debemos de dudar de nuestra capacidad para empezar de cero, porque realmente cuando te enfrentas a esos momentos donde tienes que empezar de cero y ya no te queda de otra, tú te das cuenta cómo sí puedes empezar, cambiar de rumbo y hacer cosas. A veces tú decías, es que yo jamás voy a hacer esto, y si las haces. Tampoco tengas miedo de decir, es que si me equivoco, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a empezar? ¿Y con quién? No te preocupes por eso. Cuando estés en ese momento, te van a llegar las respuestas. Y por último, es que la única forma en la que podemos saber si vamos por el camino correcto es intentarlo. O sea, no hay otra forma de evadir ni de saber si la decisión que estás tomando y el camino que estás tomando es el correcto más que probándolo. Por eso tienes que aventarte con todo y miedo, tomar la decisión con todo y miedo a que te equivoques, intentarlo. Y en el camino te vas a dar cuenta si era lo correcto o no. Y si te equivocaste, no pasa nada. Hay muchas historias de muchísima gente. O sea, para mí una de las más impactantes es la de el de KFC, que a los 60 años, 65. 65 años, cambió el rumbo de su vida y fue cuando empezó a triunfar y eligió este otro camino de la empresa a la que se dedicó. Si él pudo a los 65, uno que tenga 25, 30, 40, vamos muy bien en tiempo. Eso es algo que también minimicemos esa preocupación y ese miedo. Claro, hay muchos ejemplos allá afuera de empresas multinacionales, multimillonarias, que sus creadores empezaron muy tarde, 40, 45, 65. ¿Qué pasa si nosotros tenemos 25 y seguimos intentando? Pero Fanny, ¿cómo le hiciste tú para darte cuenta qué querías hacer con tu vida? Bueno, pues mira, mi historia fue creo que muy particular, Mariana. En mi caso fue en la pandemia, que no sé si eso tuvo que ver o no, pero bueno, afortunadamente
llegó este momento en el que tuve espacio y tuve tiempo para pensar en qué quería y si el camino que tenía hasta ahora era el correcto. Pero básicamente lo que hice fue aislar. O sea, si ya estábamos aislados, yo me aislé aún más de mi familia, de todos. O sea, realmente me aislé yo en mi cuarto varios días. Porque justamente lo que decíamos, la parte de aislarte era alejarte de los pensamientos de qué va a decir mi familia, qué va a decir mis amigos, qué va a decir la sociedad. O sea, me olvidé de todo y dije, a ver, si hoy empiezo de cero, ¿qué camino voy a elegir? Lo que hice más o menos fue pensar como en mí, como en un personaje, como cuando haces un cuento. Empiezas un cuento de cero y dices, a ver, mi personaje, Fanny. Más o menos empecé a decidir qué sí me gustaría y qué sí tenía la certeza que quería. Por ejemplo, quiero que tenga una familia. Sí, estoy segura que sí quiero que tenga una familia. Quiero que tenga una casa. Sí, quiero que tenga una casa. Quiero que tenga un trabajo. No lo sé, no lo estoy segura. Quiero que tenga, que sea una mujer como muy empoderada, con mucha fuerza, que tenga influencia en los negocios, que se dedique a hacer muchas cosas, que sea súper activa. Como que poco a poco fui armando ese personaje que quería para mí. Y no estaba completamente segura ni tenía la certeza de todo, pero tenía una pequeña idea. Y poco a poco con el tiempo la he ido perfeccionando. Pero eso me ayudó mucho como que a empezar a plantearme cómo era esa visión de mí. Mm. En tu caso, Mariana, cuéntame, por favor. Fíjate que en mi caso yo no podía ver hacia adentro porque ver hacia adentro era muy caótico. Yo no podía darme cuenta de lo que yo quería. Así que lo que yo empecé a hacer es ver allá afuera ejemplos, historias, recorridos de alguien más, de otras personas que, o sea, cómo le hicieron, qué era lo que querían, cómo llegaron a donde llegaron, cómo se ve donde llegaron, cómo se ve cómo empezaron, para yo empezar como que a verme en su historia y decir, ah, como que esto me gusta cómo se ve. Si me gusta, lo dejaba de lado y seguía buscando en otras historias. Y así fue como yo empecé a decidir por dónde sí y por dónde no. Hasta que tenía un grupo de ideas, de historias que me gustaban y donde yo me podía ver. Y ahora sí decidí, ok, bueno, es esta área, qué áreas son, hay algo en común entre estas historias. Y así fue donde llegué a mi decisión y mi rumbo, mi camino, básicamente. Yo no podía ver hacia adentro, así que tuve que ver hacia afuera. Está muy padre, interesante poder contrastar nuestras dos historias y ver justamente lo que decías. En mi caso, creo que sí fue un poco como que ver hacia adentro, ver hacia mí, qué era lo que me llamaba, qué era lo que me daba como que este sentimiento de que era parte de lo que yo quería, de lo que yo buscaba. Y en tu caso fue como inspirarte en historias allá afuera externas y de alguna forma también saber qué macheaba contigo, qué te hacía sentir como que yo también quiero eso. Entonces, son dos formas diferentes y también para todos los que ahorita nos escuchan, estoy segura que cada uno va a tener como una forma diferente y pueden intentar la de Mariana, pueden intentar la mía y ver cuáles funcionan o intentar otra diferente. También, Mariana, fíjate que estaba escuchando a un gurú que decía, bueno, a veces es más fácil saber qué es lo que no quieres. Lo que él recomendaba era hacer una lista de todas esas cosas de las que tienes certeza que no quieres. No quiero ser chef, no quiero tener hijos, no quiero, o sea, las cosas que de verdad sabes que no quieres, anotarlas. Y mientras más detallada sea la lista y mientras más tiempo le dediques a esa lista, poco a poco más vas a ir delimitando lo que sí quieres. Esa es otra forma en la que si ustedes también se les complica cualquiera de estas otras dos, también la pueden intentar y poco a poco ir encontrando qué es eso que sí quieren. Y también allá afuera hay muchas formas de investigar en sí mismo. Creo que la técnica que elijan, el asunto es empezar a conocerse, empezar a decidir, empezar a verse, empezar a tener claridad de algo tan grande como es el resto de tu vida. Y no importa si hoy empiezas con una idea y en un año tienes que cambiarla o quieres cambiarla, te das cuenta que no es por ahí, no importa, porque al final de cuentas es tu vida. No hay una máquina del tiempo en el que vas a volver a regresar para empezar desde cero. No se puede. Solamente hay hacia adelante. Y a ver, Marina, cuéntanos, ¿tú a qué edad decidiste qué era lo que querías hacer de tu vida? Yo tenía como por ahí 26, entre 26 y 27 años. Estoy segura que no eran 25, fue después de los 26.
y tengo 28. Muy bien. Pero ¿cuál En es tu mi caso, caso? pues fíjate que en mi caso fue igual, como más o menos por los 25 años. Actualmente tengo 29, pero bueno, igual fue a los 25 más o menos que me llegó ese momento donde tuve un poquito más de claridad. Hoy en día sigo sin tener la certeza absoluta, pero bueno, se ha mantenido un poco eso que en ese momento elegí. Claro, claro, porque, bueno, algo que tú decías, cuando te cuestionas, regresas a esa misma idea, entonces. Ujú. Sí, hasta la fecha lo que ha sucedido no es que ya no me cuestione para nada. Me sigo cuestionando muchas veces, pero siento que hasta cierto punto ya es también una parte de esta como que constante ansiedad o cuestionamiento que me hago y que en esto tener la certeza y la seguridad, porque me pregunto a mí misma qué es lo que quiero y casi siempre llego a la misma respuesta, que fue lo que respondí hace 4 años. Entonces digo, ok, voy bien, no, no hay pánico, no te estreses, es también esta otra parte, o sea, no buscar como que esa seguridad porque nunca va a llegar. Pero Claro. Mariana, justo este tema que decíamos de la edad, yo creo que también es un factor que muchas veces nos afecta muchísimo porque como que creo que es un tema social que a los 25 como que ya se espera, los papás, la sociedad, espera que tú ya tengas resuelta tu vida. Como que son esos momentos en los que tú ya ves y sientes que se te está yendo el tren, sientes que ya es la edad donde deberías de haber tenido todo resuelto y ya tener todo listo. Esa presión no ayuda en nada, porque empiezan estos pensamientos de ¿qué he hecho de mi vida? He fracasado, como que todas estas cosas, y tampoco está padre que nos castiguemos a nosotros mismos, que nos queramos como que castigar por esto. Si hoy en día tenemos 25, 30, 40 años y no sabemos qué hacer en nuestra vida, yo creo que no deberíamos de sentirnos mal. Lo importante es que a partir de hoy seamos un poquito más conscientes de qué queremos hacer. ¿O tú qué piensas? No, claro, concuerdo contigo al 100% porque como bien lo decías antes, el tiempo pasa y el tiempo va a pasar, quieras o no quieras. Aquí la decisión es, ¿estás en proceso de saber qué es lo que quieres en tu vida? ¿Ya sabes qué es lo que quieres en tu vida o estás en negación? ¿Cuál es tu Sí. situación? Sí, lo importante es, como tú dices, avanzar, no quedarte ahí paralizado, sea si te equivocas o no te equivocas, lo importante es estar intentando y estar moviéndote hacia la dirección que tú creas es la correcta en este momento. Claro, y usas esa palabra creas porque muchas veces no sabemos qué es lo que va a pasar. Muchas veces solamente es un sentimiento el que nos mueve Ujú. y crees que ese sentimiento es lo único. De hecho, ese sentimiento es lo único que tienes para así tomar una decisión. Claro. Y puedes estar en lo correcto, puedes equivocarte, pero al final de cuentas yo siento que las equivocaciones no es el fin del mundo. Es algo que sucede y todos nos equivocamos en algo, pero es como tú te levantas de esa equivocación. Cada quien tiene la forma de decidir, ¿sabes qué? Me equivoqué, no pasa nada, tengo que seguir adelante, quiero seguir adelante, pero eso ya depende de cada quien, depende de qué tanto una persona quiera tener un futuro lleno de felicidad, lleno de las cosas que quiere en Ujú. su propio futuro. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de este video. No sé si hay algo que quieras decir antes de irnos. Sí, creo que a todos nos encantaría tener una máquina del tiempo donde pudiéramos elegir algo, adelantar el tiempo, ver si fue la mejor opción o no y regresar si es que nos equivocamos, pero eso no existe. No existe la certeza, no sabemos qué va a suceder en el futuro, no sabemos si lo que estamos eligiendo hoy va a ser lo mejor. Hay que aventurarnos, tomar el riesgo, decidir, no quedarnos con el miedo, no elegir con el miedo. Y también entender que no pasa nada si nos equivocamos, porque al final todas esas equivocaciones también nos convierten en quien somos hoy en día y nos convierten en esa persona que va a crecer y que va a tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces también por eso los errores son importantes. El que no sepas qué quieres hoy no significa fracaso, solamente significa que aún no has llegado a ese momento donde tienes el éxito. No te sientas fracasado, no te sientas mal. Es un momento en el que te estás cuestionando y en el que puedes elegir conscientemente qué es lo que verdaderamente quieres y donde vas a poder elegir la vida que realmente va a estar llena de lo que a ti te gusta y de lo que tú quieres. Entonces es una oportunidad.
Yo les tengo una pregunta por la que pueden empezar a indagar, que básicamente es, ¿cómo se ve para ti el éxito? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que se ven haciendo? Pero bueno, Fanny, esto ha sido todo por este video. Mientras tanto, nos vemos a la próxima. Bye.